Vamos a la palabra del Señor y vamos a volver a lo que es el tema de la unidad en Cristo. Amén. La unidad en Cristo, ese es nuestro lema, unidos en Cristo. Y eso es lo que queremos continuar, a menos que Dios nos dé ciertos cambios durante el año, y vamos a hacer esos cambios para traer exactamente siempre lo que Dios desea. Quiero que me acompañen a la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 6. Vamos a leer del 1 al 6. Aleluya. Déjeme ponerle el tiempo aquí porque allá todavía no han cambiado la hora y después les predico hasta la 1 de la tarde. Y no es culpa del pastor, es que no me cambiaron la hora allá arribita. Aleluya. Amén. Estamos, Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Voy a buscar mis ayudantes. ¿Estamos? Amén. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. Amén. Vamos a practicar porque aunque no estamos en vivo, como quiera se va a dar a las 6 de la tarde. Así que vamos a practicar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que sea edificante a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, Señor, y que esta palabra que oigamos en el día de hoy, Señor, nos posicione en el lugar correcto. Señor, que tú quieres que nos posicionemos, Señor. Bendice la audiencia, bendice a mis hermanos, Padre. Bendice a los hermanos que a través de el internet, Señor, o Facebook, Padre, en la tarde, a las 6 de la tarde podrán ver esta emisora. Señor, que sigan bendecidos de igual manera, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amada iglesia. Aleluya. Ya Spring está. Aleluya. Te hizo así. Amén. Aunque esta mañanita estuvo un poquito frío, pero yo vi como que todavía la mano un poquito que me hacía así. Me estaba saludando. Aleluya. Así que volvemos a lo que es la unidad, unidos en Cristo, y meditando y hablando con el Señor. Hablaba yo con Dios y le decía cómo, ¿verdad?, establecer ciertas cositas a la iglesia para que podamos comprender cómo vivir una vida unido, no solamente a Dios, unido al Espíritu, pero unido como congregación, unidos como pueblo. Y hay ciertas virtudes, hay ciertas características, ciertos elementos que nosotros vamos a aprender en el día de hoy, que si los ponemos en práctica, se nos va a hacer mucho más fácil poder vivir una vida unida del Espíritu. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios para con la iglesia. Es el deseo de nuestro Padre que una iglesia viva unida en el Espíritu. El tema de esta mañana es la unidad del Espíritu. Eso es lo que vamos a estar hablando, la unidad del Espíritu. Hoy estaremos desarrollando nuestro tema basado en los versículos, amén, 1 y 3. Esto es lo que hoy vamos a desglosar, es lo que vamos a hablar hoy. Versículos del 1 al 3, luego en la semana que viene, si Dios nos los permite, amén, estaremos hablando del versículo 4 hasta el versículo 6 para desarrollar nuestra temática en lo que queremos exponer. Amén. Así que si usted no me oye hablando del versículo 4, del 5 y del 6,
Venga la semana que viene, estaremos hablando de eso. Pero hoy queremos, amén, ponerle unas bases, ponerle un fundamento en el cual usted y yo nos podamos parar sobre él y ponerlo en práctica, y se nos hará mucho más fácil vivir una vida del Espíritu y una vida unida al Espíritu. Amén. Mire, cuando hablamos de la iglesia de Éfeso o Efesios, la carta a los Efesios, ya entendemos que el apóstol Pablo estaba preso. ¿Cómo nosotros sabemos que Pablo estaba preso? Bueno, el versículo 1 nos dice bien claro: yo pues preso en el Señor. Y no solamente como preso que el Señor me cautivó, soy prisionero de Cristo. Él está preso por la causa del Evangelio, por la predicación, por exponer la palabra de Dios en lugares. Y eso incomodaba a la gente. Por lo tanto, Pablo ahora preso, hay una inquietud en él. Y es que él está mirando la iglesia de Efesios. Y esta iglesia, cuando usted y yo conocemos una iglesia que había sido instruida. Escuche bien, la iglesia era una iglesia que había disfrutado de las bendiciones espirituales en Cristo. Esta era una iglesia que había y conocía lo que eran las bendiciones espirituales en Cristo. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya esta iglesia había participado de unas bendiciones espirituales. Ellos sabían que como iglesia no les faltaba nada, que como iglesia lo habían tenido todo lo que necesitaban en Cristo ya había sido suplido en la persona de Cristo. Esta no era una iglesia que andaba por ahí mendigando las bendiciones. Era una iglesia que sabía que había sido bendecida. Qué lindo es saber que nosotros también hemos sido completamente bendecidos en el Señor. Saber que tampoco a usted y a mí nos falta nada, porque también se nos han dado todas las bendiciones. Yo me voy a quitar, no me puedo quitar la corbata, pero me la voy a aflojar un poco por el micrófono que está aquí. Pero qué bonito es saber que yo no vengo a la iglesia a buscar la bendición. Es que ya yo he sido bendecido. Y llegamos a la casa buscando, mendigando una bendición cuando ya Él te bendijo. Y cuando nosotros nos levantamos con el entendimiento que sabemos que hemos sido bendecidos en la persona de Jesucristo, entonces yo llego a la iglesia ya bendecido para bendecir. Llego al templo bendecido para bendecir, porque he comprendido que en la persona de Jesucristo todos nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y la bendición de Dios, la palabra dice que no añade tristeza con ella. Por eso es que usted oirá personas que dicen: Dios me bendijo con una casa, y 3 meses después perdió la casa. Ay, Señor me bendijo con un carro, y comenzamos a tirar las fotos del nuevo carro por dentro y por fuera. Y lamentablemente 6 meses después te lo quitan. Tenemos que preguntarlo, ¿eso era lo que Dios deseaba para ti? Si la Biblia dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza, que lo que Dios da no quita. Pero a veces nosotros nos queremos poner en los zapatos de otras personas y vivir a la altura de otras personas, sabiendo que la sábana que nos arropa no nos llega a los pies, o por lo menos nos llega hasta los pies. Y queremos presentar algo que no somos. Y si el vecino se compra aquello, yo tengo que comprarme lo mejor también. Y a veces entramos en ese debate, ¿verdad? De que decimos: ¿por qué entonces, si Dios me bendijo, se me quitó la casa? O me quitaron el carro, o el trabajo lo perdí. Es que a veces nosotros nos adelantamos. Sin orar nos lanzamos. Esa es la casa, ese es el carro, ese es el marido. Aleluya. Esa es la mujer, esa es la que es. Y no es así. Me acuerdo que en una ocasión, una iglesia que al principio yo estaba, el copastor era soltero y estaba orando por una esposa, estaba orándole al Señor. Y venían profetas a izquierda y profetas a la derecha, ¿sabes? Izquierda y derecha, y diciéndole: viene de lejos,
siervo, prepárate, viene de lejos. Y ese hombre hasta danzaba, porque aunque venía de lejos, sabía que venía. Y amados, lamentablemente, la esposa con la cual él ya se casó y tiene años viviendo, casado con ella, no venía de lejos, estaba sentada en la primera banca. Pero como él había recibido y no había escuchado bien la voz de Dios, porque las profecías no es para decirte a ti lo que Dios va a hacer, para confirmarte lo que Dios está haciendo en tu vida, si tú tienes una comunión, una relación con Dios. Si yo estoy relacionado con Dios, Dios me está diciendo que la mujer o la esposa que viene está aquí. Entonces, si escucho a alguien decirme que viene de lejos, pero cuando nosotros no tenemos intimidad con Dios, relación con Dios, entonces esperamos que otros de afuera nos quieran traer, ¿verdad?, las noticias, los anuncios, y ahí es donde entra la confusión. Pero usted sabe que si usted habla con papá, si usted tiene una comunión con él, mira, venga quien venga a decirle a usted lo que quiera decirle, usted dice, no, eso no fue papi. Eso no fue papá. Y tranquilito y tranquilita seguimos, ¿verdad?, el camino. Pero confiando que cuando Dios habla a través de un profeta, a través de un hombre de Dios a nuestra vida, lo único que está haciendo es confirmando lo que ya Él nos dijo a nosotros. Pero para eso tenemos que no solamente tener nuestro oído presto para escuchar la voz del Espíritu, sino que nuestro corazón cercano al oído de Dios. Cercano a Dios, para entonces tener las cosas en común con nuestro Padre. Esta iglesia sabía que tenía todas las bendiciones espirituales. Era una iglesia con el espíritu de sabiduría y revelación. Fíjese, Pablo le está diciendo, guarden la unidad del espíritu, pero era una iglesia que andaba, porque Pablo oraba para que le diera sabiduría y espíritu de revelación. Esta iglesia estaba recibiendo no solamente, bendiciones espirituales, sino que también sabiduría. La Biblia dice, Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta es una oración del apóstol Pablo, para la iglesia de Éfeso. Qué lindo es poder nosotros orar por los hermanos para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé revelación. Porque una iglesia que anda en sabiduría, una iglesia que anda en revelación, es una iglesia que constantemente está en movimiento. Es una iglesia que siempre tiene una visión por delante, siempre tiene un propósito marcado por delante. Una iglesia sin sabiduría y sin revelación es una iglesia estancada. Es una iglesia que se queda patinando pero no va a ningún lado. Pero cuando tenemos sabiduría, aleluya, y tenemos revelación y ambas se unen, es una iglesia explosiva. Es una iglesia deseable. La gente va a querer estar en esa congregación, porque lo que se habla es sabiduría. Lo que se está acercando es una revelación. ¿Ok? Algo que se está mostrando. Mire lo que dice, es una iglesia que fue instruida en en el amor que excede todo conocimiento. Esta es la iglesia de Éfeso, que fue instruida en el amor que excede todo conocimiento. Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19, lo dice de esta forma. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué iglesia tan poderosa! Abarcaba lo que era el amor puro, el amor ágape. No es que yo espero que tú hagas algo para yo amarte, es que yo te amo aunque tú no hayas hecho nada. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros. ¿Ok? El amor de Dios está en nosotros. Si yo preguntara hoy por qué tú amas a tu esposa, uno que otro me diría, porque ella me escucha, porque ella me cocina, porque ella me entiende. El día que deje de cocinarte,
el día que deje de escucharte, el día que deje de atenderte. El amor es incondicional. Nosotros no hicimos nada para ser amados por Cristo. No había nada bueno en nosotros para que Cristo dijera, ahora entonces los puedo amar. Porque si fuese así todavía no hubiese venido Cristo, esperando que de nosotros saliera algo bueno. De nosotros nada podría salir bueno, nada. Sino ahora que estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros, salen buenas obras para que el Padre sea glorificado a través de nuestras obras, a través de lo que nosotros hacemos. Esta iglesia había comprendido y había sido instruido en ese amor. La iglesia de Éfeso fue una iglesia enriquecida y poderosa. Enriquecida y poderosa. Amén. Ahora, mire, el apóstol Pablo estaba ¿qué? Habíamos dicho preso. Y le está escribiendo a la iglesia de Éfesos. Y le está exhortando que se mantengan en unidad. Fíjese, Pablo preso. Pero estaba preocupado por la iglesia. Tenía un sentir por el pueblo de Dios. De que guardaran la unidad del Espíritu. Y que andaran según lo que se les había sido enseñado. Porque no hay nada que moleste al mentor, al predicador, al pastor o la persona que está instruyendo, que hable, exhorte, enseñe, eduque y la gente no camine por lo que se le está enseñando. Porque la Biblia dice que cuando nosotros recibimos la palabra no es para recibirla, para oírla nada más, sino que hagamos ¿qué? Práctica de lo que oímos. No solamente oidores olvidadizos, que lo que yo escucho hoy ya mañana se me olvidó. Pastor, eso no nos pasa. No. ¿Cuántos de ustedes le han preguntado cuál fue el tema de la predicación? Yo no sé, pero estuvo buena. Usted lo ha hecho, yo lo he hecho. Hello. El mensaje de hoy estuvo poderoso. Y alguien tiene el atrevimiento de decir, ¿y de qué se predicó? Yo no sé. Pero aquello estaba que sacudía a todo el mundo. Se nos olvida la palabra. Y la palabra, usted y yo, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la actitud con que llegamos a la casa de Dios, es la que prepara el terreno para recibir la palabra de Dios. Sí, es la que suaviza el terreno para que cuando la palabra es hablada caiga en terreno fértil y profundice, para que cuando el sol del día le dé no queme la semilla, para que cuando las aves del cielo se levantan primero que muchos de nosotros, aleluya, a buscar su lombricita, no vaya a ser que encuentre tu semilla. Por lo tanto, nosotros preparamos, no es el predicador el que prepara el terreno, es usted quien prepara el terreno. El sembrador sale a sembrar, tira la semilla, pero el terreno tiene que estar ya preparado. Yo vengo con una actitud de adoración, de alabanza, de agradecimiento, y eso hace que mi terreno suavice. Aleluya. Sí, para que se rompa y pueda haber un hueco donde la semilla pueda profundizarse. Y no importa lo que haya el sol de día, hablando, ¿verdad?, de las cosas que nos pasan durante el día, no nos quite la semilla que ha sido puesta por el Señor. Esta era una iglesia poderosa. Si queremos ver una iglesia efectiva, una iglesia progresiva, una iglesia que no se atemoriza por las amenazas del infierno, una iglesia que no retrocede sino que avanza, esa es la iglesia que guarda la unidad del Espíritu. Esa es la iglesia que aunque se levante el infierno y haga ruido, dice, no hay nada que nos va a separar. No hay nada que nos va a desunir. Y es una iglesia que siempre está en progresivo, está siempre avanzando, adelantándose, está siendo efectiva en lo que está haciendo.
Ayer, en el día de ayer, tenía la clase y algo que me sonaba en mi espíritu mientras tomaba las clases era que ¿somos nosotros una iglesia de influencia? ¿O somos simplemente una iglesia que existe pero no estamos influenciando a nadie? Y eso me marcaba y cogía la clase y eso estaba en mi espíritu. ¿Somos nosotros una iglesia de influencia? ¿Estamos influenciando nuestra comunidad? ¿Estamos influenciando a los que trabajan con nosotros? ¿Estamos influenciando a nuestra familia? ¿Seré yo alguien de influencia? Esa pregunta nos la tenemos que hacer. ¿A quién nosotros estamos influenciando? Influenciando a buscar de Dios, influenciando a temer a Dios, a vivir en orden y tener las cosas en bien. ¿Seremos una iglesia de influencia? Pregúntate, iglesia. Es la iglesia que guarda la unidad del Espíritu. La unidad es el combustible que nos da la fuerza y el Espíritu nos da la habilidad, la capacidad, la virtud para lograr el propósito de Dios. Una iglesia sin Espíritu es una iglesia que no da en el blanco. Podremos hacer muchas cosas, pero no estamos siendo efectivos. Porque para ser efectivos necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Él es el que marca el blanco donde debemos de dar. Yo no sé cómo hacerlo, pero el Espíritu de Dios está en mí, que me capacita para hacer lo que debo de hacer. Por eso es que muchos de nosotros nos vamos a encontrar en ministerios y haciendo cosas que nunca habías hecho, pero el Espíritu de Dios está sobre ti para capacitarte a hacer a lo que has sido llamado a hacer. Has sido bendecido con toda bendición espiritual. Ya yo tengo todo lo que requiero para hacer lo que Dios me llamó a hacer. La unidad del Espíritu es el resultado de andar en el Espíritu. Porque muchas veces cuando hablamos de andar en el Espíritu nos pensamos que déjame hacerlo para acá, porque están grabando y quiero que los dos, ¿verdad? Y pensamos que es imposible. Pero Cristo nos modeló vivir una vida en el Espíritu. Pablo nos modeló vivir una vida en el Espíritu. Esteban nos modeló vivir una vida en el Espíritu. Se puede, iglesia, se puede. Usted y yo podemos hacerlo, no con nuestras fuerzas, no con nuestro intelecto, con nuestras capacidades, pero con el Espíritu Santo. Él es el que nos capacita para vivir una vida en el Espíritu. Entonces, cuando andamos y decimos vivir una vida en unidad, es vivir una vida en el Espíritu. Para preservar la unidad del Espíritu debemos poseer las virtudes cristianas necesarias, de las cuales Pablo mencionó 6 de ellas. Amén. No lo voy a puse 7, pero son 6. Así que hoy vamos a tratar 6 virtudes que nos ayudarán como iglesia a vivir en unidad. Amén. Si usted trajo su bolígrafo, si usted trajo su libreta, tome nota. Amén. Esto va a estar puesto a las 6 de la tarde también. Si lo quiere volver a escuchar y tomar notas en su casa, hágalo. Les va a ayudar, les va a bendecir. Aleluya. Mire, vayamos a la palabra del Señor. En Efesios capítulo 4, donde estábamos leyendo, vamos a volver a estos 3 versículos. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire una de las primeras virtudes aquí. Con toda humildad. Ouch. Mire lo que el apóstol Pablo primero establece. Si vamos a vivir una vida unida en el Espíritu, la unidad del Espíritu, lo primero que tenemos que hacer es ser humildes. Y humildad no es algo que Dios va a quitar de ti, es algo que tú y yo tenemos que entregarle a Él. Porque le podemos decirle y rogarle al Señor: quita esto que yo soy tan orgulloso, soy tan altivo. No es algo que nosotros tenemos que entregar. Poner a los pies de Jesús. La primera palabra aquí, la primera virtud que vemos es humildad. Escriba esto: humildad, cualidad de la persona en cuanto
a carecer de arrogancia y orgullo y tener justa estima de valor personal. No tengo más de lo que debo tener, pero tampoco tengo menos de lo que debo de tener. Debo de tener la medida equilibrada. Tengo que estar balanceado. No creerme que soy mucho mejor que alguien, pero tampoco sentirme que soy menos que nadie. Sino estar en balance. Saber dónde estoy y quién soy. Alguien dijo, y esto eso mismo. La humildad es una virtud que cuando uno se da cuenta que la tiene, la ha perdido. La humildad es una virtud que cuando tú conoces que ya tú lo sabes, que ya tú la tienes, la perdiste. Por eso es que hay personas que dicen, no, es que yo soy humilde. Lo perdiste. Y usted va a escuchar gente, es que yo soy humilde y usted entiende. No, ya perdiste la humildad cuando dijiste que eras humilde. Esto es bien interesante porque luego vamos a hablar. Mire, todo pecado Dios se puede acercar. Al adulterio Dios se puede acercar. Al que está en fornicación Dios se puede acercar. Al que está adicto a las drogas Dios se puede acercar. Al que miente Dios se puede acercar. Todo pecado tiene un acercamiento de Dios. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Todo el pecado tiene un acercamiento a Dios. Pero hay un pecado que Dios no se acerca. Exacto, al altivo, al que se enorgullece, al que tiene ego, al que tiene orgullo. A ese Dios lo mira de lejos. A ese Dios no se le puede acercar. Entonces hay gente que tiene un sinnúmero de problemas en la vida, pero no quieren humillarse, acercarse a Jesús. Piensan que ellos tienen la capacidad y todo lo necesario para salir de la situación. Son altivos y no se acercan a Jesús. Por eso es que Jesús no se puede acercar a ellos. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando usted es humilde, es sencillo, usted halla descanso en el Señor. Hay como un reposo en el Señor. Y ese es el reposo que el Señor ha prometido darle a la iglesia. Diferente al reposo del pueblo de Israel a la tierra prometida. Hay un reposo en Cristo. Yo puedo descansar en la persona de Cristo. Yo puedo poner mis cargas, mis preocupaciones a los pies de Jesús y descansar. Esa es la bendición que tiene la iglesia. Que lo que tú estás cargando no tienes que cargarlo solo. Puedes llevarlo a los pies de Jesús. Y descansar, hallar descanso en Jesús. Qué bonito es eso. Poner las cargas sobre Jesús, las preocupaciones sobre Él y descansar. Porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Eso estaba en Mateos capítulo 11, versículo 29. Mire, el libro de Romanos dice que no tengas más alto concepto de sí que el que debes de tener. Hablando, ¿verdad?, sobre la humildad. Y aquí me encanta el Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hay hasta un corito como eso, ¿verdad? Hay un corito para que no se nos olvide que Dios se acerca al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Mateo 23, 12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Espero que estés tomando estas notas, porque a veces pensamos que no tenemos un grado de orgullo en nuestra vida y lo tenemos. Es más, soy orgulloso de ser puertorriqueño. Y cierta medida, otra vez, está bien. Es cuando tu medida excede un poquito más. Y ya no solamente eres orgulloso de ser puertorriqueño, es que soy de pura cepa. Ya lo elevaste. Ya lo subiste un poquito más.
¿Y cómo yo sé que lo va a seguir subiendo? Porque en tu casa tiene una bandera de Puerto Rico al frente. Porque en el carro tienes una bandera de Puerto Rico al frente. Porque las tablillas tienen un coquí y tiene una bandera de Puerto Rico al frente. Somos orgullosos de donde nacimos. ¿Cómo es? Patriota. Sabemos de dónde venimos, dónde estamos. Que Dios nos trajo tierras lejanas y estando aquí, de alguna forma, honramos nuestra tierra. Pero todo tiene que tener una medida. Amén. Exacta para no sobresalirnos. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Y me encantó porque habla a los jóvenes. A los jóvenes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y por qué esto tiene que ver también con los jóvenes? Porque los jóvenes, lo último del día de hoy, la fashion, la moda, lo que yo tengo puesto. Traigo abajo ciertas personas que no pueden, en alguna manera, tener los presupuestos, los padres tener los presupuestos de comprar unos zapatos, unos tenis de $200. Y nos los ponemos y no caminamos en humildad, es que los presentamos. Usted sabe ese caminar de esa juventud que... es que tengo que caminar por allá. Amén. Y se los quitan. Prefieren caminar descalzo. Amén. Amén. Hasta con un potecito de alcohol andan en el bolsillo. Y cada 5 minutos. Hello, es que se le olvidó. ¿Tiene jóvenes? Last week hablábamos que caminaban así. Para que no se le dañen los tenis. En eso, ok. Si usted tiene el presupuesto, sus padres los tienen, y sin faltarle a nada, usted los puede comprar y mantener humildad, it's ok. Porque otra de las cosas que nosotros se nos ha enseñado, que humildad tiene que ser relacionado con pobreza. Y la humildad no tiene que ver nada con pobreza. Yo conozco gente pobre, orgullosos, altivos. Mire, gente que no tiene. Pero usted entra a la casa y tiene un televisor de 65 pulgadas. Escuché un predicador decir, son tan orgullosos que se compran una cartera de $180 y lo único que tienen adentro son 5 pesos. Sí. La cartera vale más de lo que él puede tener mensualmente en la cartera, dentro de la cartera. Pero ¿qué hacemos? Presentamos lo que no somos. Siempre algo queremos enseñar, que somos mejores que, tenemos más que. Eso es altivez. Eso no es humildad. Aún en el conocimiento bíblico. Yo sé más que ella, yo sé más que él. Esto habla de la anécdota de un joven predicador. El joven predicador que subió a predicar en la plataforma. Tenía un conocimiento, Dios lo había dotado de una sabiduría y de una revelación particular. Tenía palabra para predicar, pero se le había subido el ego demasiado. Y cuando le dijeron que subiera al altar a predicar, él subió como el que él sabía todo. Subió como que iba a humillar a mucha gente que no sabía lo que él sabía. Subió bien altivo, con arrogancia, y comenzó a predicar y exponer la palabra. Y aunque la palabra fue poderosa, porque fue una palabra que impacta, una palabra de sabiduría, cuando bajó completamente humillado. Porque mientras él predicaba, el zipper estaba completamente abajo y estaba abierto. Y cuando él se dio de cuenta que él estaba predicando, pero que tenía el zipper bajado y estaba completamente abierto, se sintió humillado. Y bajó con la cabeza casi en el piso. Y el pastor lo llama. Un hombre sin educación, pero con amor. Un hombre sin educación, pero capaz. ¿Qué tenía? Tenía el Espíritu Santo. Y lo llama y le dice, joven, acércate. Y el joven se acerca y le dice el pastor con palabras sabias, si hubieses, escuche bien, si hubieses subido como bajaste, bajabas como subiste.
Si él hubiese subido al altar como bajó, humillado, no altivo, entonces bajaría del altar bendecido por Dios. Y eso es lo que el Señor nos dice: iglesia, sean humildes. Seamos ¿qué? Humildes. ¿Por qué? Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Alguien que tú ves que está altivo, alguien que tú ves que ya se salió, lo próximo a acontecerle es la caída. Y después nos preguntamos, ¿qué le pasó al hermanito? Hubieron señales que identificaron que pronto se avecinaba la caída de ese joven o de esa mujer o de ese hombre. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a enseñar, la altivez aleja de Dios. Y lo que nos va a transformar a nosotros y nos va a preparar a ser mejores personas es el acercamiento a Dios. La persona que se aleja de Dios o Dios se aleja de él está propenso ¿a qué? A caer, a descuidarse, a apartarse, porque Dios está lejos de él. Y esto es lo que le pasa a la gente que está haciendo ¿qué? Altiva. Dios se va alejando de la persona. Otra vez, humildad no tiene que ver con pobreza, porque muchos de nosotros conocemos gente que tiene dinero, pero son humildes. Son humildes. Hemos ido a convenciones donde han habido millonarios y están en chancleta. En chancleta. Hemos ido a fiestas donde hay que contar la gente para ver qué grande se hace el bizcocho para que le dé a todo el mundo. Y todo el mundo entra allí con unos tenis que usted dice, ¿cuánto costó eso? Porque humildad no tiene que ver con pobreza. Conozco gente pobre, humilde, pero también conozco gente millonaria, humilde, humilde. ¿No los conozco tan bien? Ya, esa pasó por encima. La segunda virtud es mansedumbre. Mire, Pablo lo dice ahí. Humildad y mansedumbre. Cualidad moral caracterizada por humildad y benignidad que se exhibe generalmente en momentos de sufrimiento y dificultades y que va acompañada de confianza en Dios. Mansedumbre no es debilidad. Es que yo he puesto la confianza en Dios. Es que Dios va a dar la cara por mí. El hecho de que yo soy manso no está diciendo que yo soy débil. Manso, la Biblia dice que ninguno era como Moisés, el hombre más manso que hubo sobre la tierra. El otro que le seguía, Jesús, que dice que era ¿qué? Humilde y manso. Pero conocemos de Moisés que golpeó la piedra o la roca. Y conocemos a Jesús que entró en el templo y hizo un látigo y agolpeó los que estaban allí y volteó las mesas. ¡Ay, qué manso! Porque mansedumbre lo que está hablando es que tenemos poder bajo control. Jesús sabía que volteando las mesas y lo que estaba haciendo, pero estaba en control de lo que estaba pasando. No como otras personas que se descontrolan y viran todas las mesas. Y si usted mira a ver cómo Jesús estaba tanto en control que cuando se acercó a las que tenían las palomas, no volteó las mesas de las palomas, porque podía lastimar una de ellas. Estaba bajo control. Mansedumbre significa fuerza bajo dominio o fuerza bajo control. Esa es la clave de pasar por alto las ofensas. Quizás podríamos contestar de una peor forma. Quizás podríamos buscar vengarnos, pero con humildad y mansedumbre decimos poner nuestros enojos bajo el dominio de Dios. Es que yo no puedo esperar.
No, es que no puedo esperar verlo otra vez, porque cuando lo vea le voy a decir, es que me tienes que escuchar. Es que lo tiene que saber. Entonces, cuando nos acercamos a la persona, no le hablamos con mansedumbre. Todo lo que tengo por dentro, la ira, el enojo, la molestia, te lo voy a desbordar para que te sientas como yo me sentí. Ahí te faltó mansedumbre. Ahí te faltó tener el poder bajo dominio. De que cuando nos acerquemos a alguien que nos ofendió o nos lastimó, yo me pueda acercar con mansedumbre y poder hablarle mansamente. Porque lo que quiero es que él entienda que me hirió. Lo que quiero que entienda es que me faltó. Pero no en una forma que yo lo haga sentir mal o mal a ella. Porque entonces falto a la mansedumbre. ¿Me está entendiendo? Ok, qué bueno, qué bueno. Hoy no hay muchas lenguas. Mansedumbre no es debilidad. Apúntese esa. Hay gente que dice, yo estoy lleno del poder de Dios. Es que yo estoy lleno del poder de Dios. Y alguien lo ofende y se lo quiere comer vivo. Una persona llena del poder de Dios es una persona que alguien lo puede ofender y puede estar tranquilo. Está bajo control. Sabiendo que todo lo está en las manos de Dios y Dios tiene el control de todo. Esto nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida de unidad en el Espíritu. La mansedumbre está relacionada con la paciencia, fíjese, que literalmente significa longanimidad, la capacidad para soportar las aflicciones sin devolverle el mal. Me estás ofendiendo, me estás lastimando, me estás hiriendo, pero no te voy a devolver lo que me estás haciendo. No te voy a pagar con la misma moneda que tú me estás dando. Yo voy a ser más sabio. Por eso es que en un refrán le dice, no te rebajes a como son ellos. Porque a veces la gente discute y uno se pone a discutir con ellos. Lo que estamos haciendo es rebajándonos al nivel de ellos. Nosotros somos mejores personas porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Debemos de ser mejores personas porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Por lo tanto, cuando alguien me ofende, yo no debo de rebajarme al nivel de ellos. Yo tengo que tener mansedumbre, paciencia, confianza en Dios. Hay veces que, y espero que esto le pase a ustedes, no soy yo el único extraterrestre aquí. Pero hay veces que yo quisiera decirle algo a alguien, pero sé que no es el momento. A mis hijos sé que no es el momento. A mi jefe sé que no es el momento. Compañeros del trabajo sé que no es el momento. Hello, a tu cónyuge sé que no es el momento. Seamos sabios para escoger los momentos exactos para poder hablar el tema que de alguna manera se descontroló en un momento. No, es que quiero hablar ahora, es ahora. No es para mañana, es hoy. Eso nos va a ayudar la causa. Eso no va a beneficiar a nadie. Por lo tanto, tenemos que tener mansedumbre. La mansedumbre está relacionada con la paciencia. ¿Y cuántos dicen, Señor, ya te han quitado la oración, dame paciencia, porque paciencia produce prueba? Pero tenga la prueba, su culminación, su proceder, porque es como único usted y yo tenemos paciencia, paz y ciencia. En medio de la prueba, paz y ciencia para lidiar con el problema. Si no viene el problema, no viene la prueba, usted va a carecer ¿de qué? De paciencia. La paciencia te va a ayudar a ser una mejor persona, a ser un mejor esposo, a ser una mejor esposa, a ser una mejor madre, a ser una mejor amiga, un mejor servidor. Yo no sabía el trabajo difícil que tenían los diáconos hasta que fui diácono.
Yo veía a los diáconos que sentaban a la gente y qué bueno, me recibían y me sentaban. Pero no fue hasta que fui diácono que tuve que pasar para recibir paciencia. Y me acuerdo que cuando vi los hermanitos entrar por la iglesia, y yo bien contento con mi sonrisa colgate. Como que, hello, vengan por aquí, por aquí. Yo lo más alegre. Siéntense por aquí. Yo vi que el hombre hizo caso a lo que yo le estaba diciendo y la mujer hacía. Lamentablemente el esposo tuvo que disculparse conmigo y decir, perdona, es que ella es así. Y yo tuve que voltearme porque me sentí mal. Pero me acuerdo como hoy, me volteé y estaba el grupo de adoración todavía. Me volteé y levanté las manos y dije, Señor, gracias. Gracias. Sin darme cuenta que alguien me estaba observando. Y cuando se acabó el culto me dijeron, oye, te vi. La nube de testigos que te rodea. Porque a veces tenemos actitud y pensamos que nadie nos está viendo. Alguien te está viendo. Alguien te está observando. Son como esa gente que se caen en los estacionamientos o se caen en la casa y se paran rapidito para ver si ya te vieron. Es más, los que te vieron están en el piso riéndose. Y uno se levanta como que, no había nadie. Y están los vecinos pero a carcajar. Y cada otro weekend ponen el video cuando te caíste. Pensando que nadie nos ve, pero la gente nos está viendo. Está viendo nuestras actitudes, nuestra manera. ¿Cómo le respondemos a la gente? La gente lo está viendo. Y a veces tenemos un concepto de la gente de que son personas humildes, de que son personas que tienen mansedumbre. Y cuando vemos hablar con otras personas, decimos, adiós, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está la humildad? Y eso nos va a ayudar a nosotros. De no pagar ¿qué? El mal por mal, sino que el mal que nos haga, nosotros le pagamos con bien, nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que seamos mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. No es que todo el mundo me va a caminar por encima. No es que todo el mundo me va a decir, te voy a coger y te voy a poner aquí. Y de ahí no te muevas. No. Otra vez, manso no tiene que ver con debilidad. Es de conocer mi posición y que tengo mi confianza en Dios. Y te voy a hablar con mansedumbre. Pero no quiere decir que tú me vas a ofender y me vas a pasar por encima, porque con mansedumbre te voy a llamar la atención. ¿Me entendió? Necesitamos humildad y necesitamos mansedumbre. Amén. Mire, a veces nosotros estamos más prestos a mostrar los dones del Espíritu para que la gente nos vea, en vez de mostrar los frutos del Espíritu. Para que la gente tome. El don es para que te vean. El fruto es para que tomen. Entonces a veces tenemos una iglesia donde lo que queremos es que los dones del Espíritu se muevan, que la gente profetice, que haya sanidad, que haya liberación, los dones. Pero nadie quiere caminar en amor. Nadie quiere caminar en los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu siempre están bajitos. Eso vino fresco. Los frutos del Espíritu siempre están bajitos. ¿Por qué? Porque siempre estarán al alcance del que lo necesita. Siempre estarán al alcance del que necesita un abrazo. Siempre estará al alcance de alguien que te pueda sentar y escucharle. Los frutos siempre estarán cerca para ser tomados. Amén. Entonces vemos gente llena de dones pero sin fruto. ¡Qué poderes! Dios lo está usando, qué poderoso, pero vacíos de fruto. No puede sacudir y nada cae. Entonces es que Dios los ve que están en el don y se mueven para que suelte algo, a ver si cae por lo menos una pera. Suelta algo, hijo, para que alguien pueda comer de ese fruto. Y salen de ahí, olvídate, chacho, el culto estuvo sudado, agotado. Olvídate, cambió de camisa. Pero ¿y el fruto? Necesitamos vivir con los frutos del Espíritu. Eso está en Gálatas. Aleluya.
Tercera virtud que el apóstol Pablo nos menciona es soportar. ¡Auch! Ay, pastor, me dañó el mensaje. Soportar. Es que yo no lo soporto. Y fíjese, yo escribí esto y me fui hacia otra dirección. Y lo voy a compartir con ustedes. Y en el momento el Espíritu me dice, no te vayas hacia esa dirección, porque yo puse, es que yo no soporto el jefe del trabajo. Es que yo no soporto el compañero del trabajo. Es que yo no soporto. Y cuando iba por esa línea, el Espíritu me dice, no, tráelo para atrás. Y yo, ¿y qué? Entonces me puse a escribir, es que yo no soporto a mi hermano. Es que yo no soporto a mi hermana en Cristo. Porque Pablo le está escribiendo no al mundo, Pablo le está escribiendo a la iglesia. Entonces cuando Pablo dice soportar los unos a los otros, el mundo no te va a soportar porque el mundo te odia. Y el Espíritu me dice, no es el mundo, es la iglesia. Y hay gente que no soporta al hermano porque está creciendo. No soporta al hermano porque Dios lo está dotando de bendiciones. Y llegó los otros días. Y hay una gracia que sobreabunda sobre él y yo no lo soporto. No soporto a mi hermana, cómo canta, cómo sirve. Entonces, en esa línea de que no soporto a mi hermano, no soporto a mi hermana, es que no soporto al evangelista, es que no soporto al apóstol, es que no soporto al profeta, es que no soporto al diácono, es que no soporto al pastor, es que no lo soporto. Él se cree y no lo es. Es que no lo soporto. La Biblia dice que nos soportemos los unos a los otros. Es un trabajo mutuo. Yo pongo de mi parte y usted pone de su parte para soportarnos los unos a los otros. Amén. Soportar, virtud que no se puede experimentar sin amor. Escuche bien. Soportar es una virtud, pero eso yo no lo puedo hacer sin la virtud del amor. Soportar es sostener o llevar una carga o peso. También significa sufrir como lo hizo Jesús llevando su cruz. A veces vas a tener que soportar heridas. Vas a tener que soportar rechazo. Vas a tener que soportar gente que te defraude. Gente que te dijo, estaré ahí en las buenas y en las malas, y en las buenas estaba, pero en las malas nunca apareció. Soportar eso, soportar la negación. ¿Qué mejor ejemplo que Jesús? Que cuando Pedro le negó, Jesús soportó esa negación. ¿Y cómo yo sé que la soportó? Porque después que resucitó, fue y lo buscó. Y Pedro estaba pescando. Y ya Jesús lo tenía un pescadito aquí, ya en la orillita. Asadito, ahí asado. Eso es soportar. Que aunque me heriste, te voy a buscar. Que aunque me lastimaste, te voy a seguir amando. Porque te estoy, ¿qué? Soportando. Pero no vaya a soportar que la gente se dé cuenta que tú lo estás soportando. Porque hay cargas que usted lleva, que usted sabe que cuando usted ve a gente llevando algunas cargas, dice, esa carga está pesada. ¿Y cómo tú sabes que está pesada? No ve cómo está decolorado. El hombre está sin respirar porque lo que está llevando es pesado. Y a veces nosotros, sí, es que yo lo soporto. Me salió bien, ¿verdad? Como de película. Sí. El body language. La gente te ve y sabe que tú no te llevas con fulano o con fulana. ¿Por qué? No es que no has hablado con ella, es que como le huyes. Esos disimulos aparecen mucho allá en los supermercados. Donde la hermanita está comprando la leche y el otro está comprando el jugo. Que no me vea. Ya te vieron. Lo que pasa es que ahora la persona no se atreve a acercarte a ti porque sabe que ya tú le estás huyendo. Y son de los que llegan a la iglesia. Quiero testificar. Estaba comprando uva. Y vi a Fela. Espero que no haya una Fela aquí. Ay. Déjame beber el agua. Ay.
Vamos a mejorarlo. Vi a Fela. Y Fela me quería saludar. Fela me quería abrazar. Pero la hermana ignoraba a Fela. Porque como puede ser Fela, puede ser otro, no voy a decir otro nombre para no meterme en problemas. Pero puede ser uno y cada uno de nosotros. Que con el deseo de, mira quién está allí, deja que lo vea en la misma línea. Y no, esperan que te vayas, te montes en el carro, para entonces yo salir. No nos soportamos. Y Pablo nos está diciendo, sopórtense los unos a los otros. Yo me voy a apoyar a ti y tú te vas a apoyar a mí. Y cuando tú te sientas caer, yo te estoy sosteniendo. Y cuando yo me sienta que voy a caer, tú me estás sosteniendo. Es un soporte. Yo estoy llevando tu carga, no las estás llevando tú sola o no las estás llevando tú solo. Las estamos llevando juntos. Es mucho mejor, o es mejor para decirlo bien, es mejor 2 que 1 llevar las cargas. Aleluya. Entonces habla de que de sufrir, tolerar, padecer, resistir, aguantar. Así que traga un poquito. Traga. Porque no es fácil soportar. Yo no estoy aquí tratando de decirte algo que es fácil de hacer. Es difícil. Pero no importa cuán difícil sea, si la Biblia nos exige un estilo de vida, por más difícil que sea, yo tengo que vivir lo que la Biblia dice. Y dejar de decirles que yo no puedo. Es que no me llevo, es que siempre que trato me falta. No. Es que la Biblia nos exige que debemos de soportarnos los unos a los otros. Si yo tengo que quitar mis indiferencias, ¿ok? Mis prejuicios y ponerlos a un lado y vivir lo que la Biblia dice. Y soportarte. Y tú me tienes que soportar. Coqui. Nos tenemos que soportar los unos a los otros. Nos debemos de apoyar. ¿Qué es lo que está diciendo? Habla de sufrir. Hay momentos que voy a sufrir, pero lo voy a soportar. Hay cosas que tengo que tolerar, tengo que padecer, tengo que resistir y aguantar. Y son cosas imposibles. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportados unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo que vosotros. Hay un deber que tenemos que hacer. Ya no podemos seguir viviendo a oídas de escuchar la palabra y no ponerla en práctica. Debemos, de lo que escuchemos de la palabra de Dios, ponerlo en práctica. Porque cuánta gente usted conoce, yo conozco, que sabe mucha Biblia, pero no practican lo que saben. Hay gente, no, es que yo no me atrevo a predicarlo a los presos, porque los presos, mira, están 8 o 9 horas estudiando la palabra, no tienen nada que hacer, nada más que estudiar la palabra. Pero amén, conocimiento no requiere a que ellos están practicando lo que están recibiendo. Y por eso es que tú conoces presos, y yo conozco presos que saben mucho de la Biblia, pero todavía viven en pecado. Todavía viven vidas desordenadas. Porque no es lo mucho que tú sepas. Mire, hay gente hay gente que sabe de Génesis y Apocalipsis. Gloria a Dios por eso. Pero si tú nada más sabes un verso, vive ese versículo. Si sabes 2, vive esos 2. No te compliques mucho la vida. Es que yo no sé mucho de la palabra. Pero vive lo que sabes. Vive lo que sabes. Y vas añadiendo a eso que tú sabes más conocimiento. Y mientras vas conociendo, vas practicando lo que sabes. Amén. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos. Efesios 4:32. Así que cuando habla de soportar, habla de sometimiento. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios capítulo 5, 21. Yo voy a soportar al hermano, a la hermana, al evangelista que grita mucho. Aleluya. Al pastor que repite todo y siempre me está repitiendo lo mismo. Todos nos tenemos que soportar. Entonces,
A veces uno se pregunta como pastor o predicador, ok, estoy trayendo la palabra. Mi deber es exponer la palabra y vivir la palabra. Mi oración ha sido que esta palabra usted la ponga en práctica. Que si usted sabe que hay alguien que no lo soporta a usted o usted no soporta a alguien, porque es bien fácil decir, no, fulano no me soporta. ¿Y tú? ¿Y yo? Y tratar de orar, ¿verdad? El Señor que nos dé un tiempo con la persona para poder, ¿qué? Resolver ese problema. O resolver esa indiferencia entre nosotros porque tenemos que soportarnos. Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Eso va en lo que es la próxima que sería, ¿verdad? Después luego la paciencia. La quinta virtud es solícito. ¿Ok? Solícito. Que actúa con diligencia y cuidado, en especial para hacer cosas que una persona pide o manda. Es una persona que lo de hoy no lo deja para mañana. Es una persona que es diligente. Por eso es que el apóstol Pablo les dice claramente a ellos, déjenme buscárselo por aquí, en el versículo 3, solícitos, en guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué? La unidad del Espíritu no es algo que nosotros estamos haciendo o creamos. Ya en Cristo la unidad del Espíritu estaba. Ya Cristo a través del Espíritu hizo esa unidad. Lo que Pablo está diciendo es que ustedes y yo la guardemos. Ya está, yo la voy a guardar. Es como una persona que escuchó a un matrimonio jovencito que apenas se habían casado y que sabía que se amaban. Pero él le dijo, ¿sabes qué? Tienes que permanecer en ese amor. Porque a pesar de que yo me casé, pero no soy solícito en esto, no soy diligente en guardar y preservar ese amor que nos unió, puede ser que 15 años después eso se vaya. Porque ella ni yo pusimos de nuestra parte para tener ese amor continuamente. Es como dice, enciende la llama. Hello, del amor. Matrimonial y que siempre esté encendida, que usted siempre esté diciendo algo, haciendo algo, aunque a la otra le vea como que es poco, como que no tiene sentido. Usted le puede decir a su esposa, yo te he dicho hoy te amo. Did I say to you I love you today? No, I love you. ¿Tú me diste un besito hoy? No. Hoy es buena oportunidad para que me dé uno. Ahora es el momento bueno para que me puedas dar uno. Aún a nuestros hijos, te he dicho te amo hoy. Ok, es un buen momento para decirle a nuestros hijos que lo amamos. Y cada vez, ¿verdad? Buscar oportunidades que puedan, amén, en nosotros ser diligentes en esto. En guardar la unidad del Espíritu. Entonces, la unidad espiritual de un hogar, de una clase de escuelas bíblicas, de la vida espiritual de la iglesia, es responsabilidad de cada una de las personas que están involucradas en el trabajo que hacemos. Es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia de velar y de cuidar la unidad que Cristo hizo. Quien nos unió a nosotros a ser un solo pueblo, de muchos pueblos, fue Cristo. Entonces Cristo está diciendo, de todos esos pueblos yo hice un pueblo. La responsabilidad que le toca a ustedes es guardar esa unidad. Que no sean indiferentes. Que si viene un hondureño, que si viene un venezolano, que si viene un mexicano y viene un puertorriqueño, a todos yo los uní a ser uno. No lo unió él, no lo unió ella, lo uní yo, dice el Señor. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es de establecer que un reino, el reino de Dios, una cultura, la cultura de Dios. Que aunque hayan muchos puertorriqueños, hayan pocos mexicanos o hayan hondureños, no es la cultura puertorriqueña la que hace la diferencia en esta iglesia. Es la cultura de Dios que hace la diferencia en esta casa. Y Cristo nos está diciendo, guarden esa unidad. Yo fui el que los traje a ustedes a ser un solo pueblo, una sola nación,
un pueblo escogido. Entonces nosotros tenemos que guardar esa unidad. ¿Cómo? Siendo diligentes, haciendo nuestro trabajo. La escuela bíblica se está como que cayendo, como que no está funcionando. ¿Qué tú estás haciendo? Como cuerpo de Cristo, ¿qué estás haciendo para que la escuela bíblica no se salga de su órbita, sino que se mantenga? ¿Cómo lo hacemos para guardar que la escuela bíblica siga creciendo? Pues yo puedo hacer esto. Cada uno de nosotros hagamos una parte, ¿para qué? Para preservar lo que Cristo ya estableció. Eso puede ser en tu hogar, eso puede ser en tus hijos, puede ser en escuela bíblica, puede ser en la iglesia. Que cada uno de nosotros guardemos. Así que eso quede claro, nada que tú y yo hicimos fue lo que trajo la unidad, sino que Cristo fue quien unió esa unidad. Mire cómo dice: solícito en guardar la unidad del Espíritu, siempre cuidado y guardando esa unidad, debemos de siempre estar haciendo algo para mantener la unidad del Espíritu. Cuando hay gente que usted le dice que puede hacer algo, es que yo no sé qué hacer. Puedes hacer muchas cosas para mantener la unidad del Espíritu. Puedes orar por eso. Puedes ayunar por eso. Puedes aconsejar a otros a que vivan esa unidad que el Señor desea que la iglesia viva. Siempre podemos hacer algo a favor de la unidad. La sexta y última virtud es paz. ¿A cuánto no les gustaría dormir en paz y levantarse en paz? El salmista lo dijo: en paz me acostaré y dormiré. ¿Por qué? Porque había puesto su confianza en Dios. Nosotros no estábamos en paz con Dios, y a través de Jesucristo nos tenemos paz con el Padre. Tenemos paz con Dios. Éramos enemistad de Dios. No éramos amigos de Dios, pero por medio de Jesucristo ahora somos amigos de Dios. Ahora hay paz entre tú y Dios. Y eso es bueno. Es yo saber que yo estoy en paz con Dios y Dios está en paz conmigo. Porque si vamos a arreglar una que otra relación, la primera que debemos de arreglar es la mía con Dios. Por eso es que tenemos matrimonio. Escúcheme, por favor. Tenemos matrimonios que el esposo la deja o ella deja al esposo. Entonces el esposo comienza a venir a la iglesia buscando que Dios le restaure su hogar, y vienen a la iglesia. De alguna forma el hogar es restaurado y ellos llegan a la iglesia y después dejan de venir. Porque nunca se arregló la relación que tenía el esposo con Dios o la esposa con Dios. Y es simplemente un tiempito más y usted verá que va a volver otra vez por aquí, el esposo sin la esposa, llorándole a Dios para que arregle el matrimonio. Me acuerdo, yo era pequeño y la única vez que mi papá me llevaba a la iglesia era cuando mi mamá le decía: ya yo no te soporto. Y me acuerdo que mi papá me llevaba a la iglesia y era por esas cosas. Y ahora que soy pastor veo muchas de esas cosas. Gente que viene para que Dios le solucione el problema, pero el problema mayor que tiene la gente es que su relación con Dios está rota. Cuando la gente viene con la razón exclusiva, correcta, de que yo tengo que establecer mi relación con Dios primero, y que yo y Dios estemos bien, todo lo demás será añadido. Él lo va a solucionar. Él te va a dar la sabiduría, me va a dar la sabiduría a mí para solucionar el problema. Pero el mayor problema que tiene la gente es la relación con Dios. Si la relación de Dios con Dios no está bien, no importa la relación que tú tengas con la gente, no va a funcionar. No va a funcionar. Porque si a Dios, hay gente que dice: Señor, yo te quiero, yo te amo, pero detesta al hermano. Entonces la Biblia dice: ¿cómo vas a amar a decir que amas a Dios que no ves, cuando tienes a tu hermano de frente que ves y no lo amas? Entonces Dios dice: no, arregla tu relación. Cuando nosotros arreglamos la relación con Dios, podemos, fácilmente tolerar a la gente. Te lo voy a repetir.
Cuando mi comunión con el Padre está bien, yo puedo tolerar muchas cosas. Pero cuando mi relación entre el Padre y yo no está muy bien, yo no tolero mucho. Entonces el problema no son ellos, el problema soy yo. El problema no son los de afuera, el problema es tú. Tu relación con Dios. Y así es que nos damos de cuenta cómo estamos tan cerca de Dios. Amén. Eso dice la paz. Paz, unir, prosperidad, tranquilidad, quietud, calma. También es la palabra que se usa en el hebreo como la palabra shalom. Paz, bienestar. Transmite un deseo de salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad. Hagamos todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. Que lo que nos amare sea el Espíritu para vivir en paz y así mantener la unidad del Espíritu. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto esté de quién, de mi persona, en cuanto esté de tu persona, debemos de estar en paz con todos los hombres. Es que no importa, mientras está de mi parte, yo tengo paz. Es bueno escuchar a la gente decir: yo no tengo enemigo, lo único que tengo es el diablo. Y tampoco estoy buscando paz con él. Porque no solamente yo soy su enemigo, él es mi enemigo. Por lo tanto, yo no estoy buscando paz con el diablo. Hay gente, no, que yo no voy a hacer nada porque cada vez que voy a hacer algo el enemigo se levanta. Entonces prefieren no hacer nada porque el enemigo se levanta. Que se levante. Que se levante. Yo creía que ellos dejan irme por acá. Usted y yo no debemos de tenerle miedo a alguien que ya en la cruz ha sido vencido. A alguien que en la cruz ya ha sido derrotado. A alguien que nos ha dicho a nosotros: yo vencí por ti. Tú vives mi palabra y obedeces mi palabra y tu victoria la tienes. Entonces tenemos cristianos que no hacen nada por medio de que el enemigo se levante. Déjame decirte que ninguna guerra se ha conquistado del otro lado si no se ha peleado. Las victorias se conquistan cuando tú peleas. Entonces tenemos gente que dice: yo no me atrevo ni levantarme en ayuno porque cuando digo que me voy a levantar en ayuno, el diablo se levanta. Dios lo reprenda. Levántate en ayuno, que te ponga el bistec por la cabeza, que te ponga el café en la mente, que te ponga lo que te ponga. Esta carne tiene que ir crucificada. Esta carne tiene que ir crucificada. Y escuche bien, la Biblia dice que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y con el rugir del león falso, la gente se paraliza. La gente deja de hacer. Pero dentro de la tribu de Judá hay un león. Se llama Jesús. Él no solamente ruge, él ataca, él devora, él defiende. Ese es nuestro león. Yo no voy a atemorizarme por un leoncito cuando nosotros tenemos el león de la tribu de Judá. Cuando tú sabes quién tú eres en Cristo y lo que Cristo te ha puesto a ti en armas para derrotar toda potencia del infierno, tú sabes dónde tú estás parado. Pero el enemigo ha buscado una iglesia, intimidar una iglesia, que cada vez que la iglesia se proponga hacer algo para Dios, se levanta el enemigo y se paraliza la iglesia. No lo hacen. Si se levanta el enemigo, lo que te está diciendo: iglesia, lo estás haciendo bien. Estás yendo por el camino correcto. Estás haciendo lo que yo quiero. Tú haz lo que yo quiero y yo me encargo del que se levantó. Eso es lo que el Señor está esperando, que tú veas su mano a favor de tu vida. Pero no dejes que el diablo te intimide. Aleluya. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. No tengas miedo. No te turbes. La paz que Dios nos da balance. Por eso es que tú puedes ver gente
que está pasando por una enfermedad que no hayan la cura, pero están en paz. Y estando en paz pueden decirle a sus hijos, yo te amo, sigue sirviéndole al Señor, no te apartes de Él. Ahora mismo, en paz descanse, el evangelista Luis Palau, hace 2 días que falleció. Pero en su última entrevista hablando, este hombre tenía una paz sobrenatural. Porque él sabía que a la edad de los 5 o 10 añitos, ya el papá le había inculcado a él que había una vida eterna. Y que él tenía una paz y una seguridad de que él iba a ver a su papá, de que él iba a ver a su abuelo, de que él iba a ver las multitudes a las cuales él le evangelizó y le predicó. Él estaba en paz y le decía a la familia, estén en paz. Y esa paz la ofrece el Espíritu Santo. Esa paz la da Dios, que a pesar de que tú estás atravesando un sinnúmero de cosas, tú estás en paz. Pero no me digas que estás en paz y no sabes qué hacer. Porque el que está en paz sabe lo que debe de hacer. Sabe lo que tiene que decir, sabe lo que tiene que actuar, porque está en completa paz. La Biblia dice en Isaías 26, versículo 3, creo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseverare. Mientras mi pensamiento esté puesto en Dios, yo tendré paz. Él me dará paz. Mis hijos están haciendo como yo no quiero, pero yo estoy en paz y los voy a seguir, ¿qué? Disciplinando y educando. En mi trabajo se ha levantado la guerra, pero yo estoy en paz. Todavía sigo produciendo en mi trabajo. Usted no sabe gente que tiene luchas en el trabajo, peleas en el trabajo. Entonces dejan de funcionar. Dejan de trabajar efectivamente. No están en paz. No duermen, no están tranquilos. El Señor dice, esta paz que yo ofrezco es una paz que el mundo no te la puede dar. Ni te la dará. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Va por encima de lo que tú y yo estamos viviendo. Es la paz la que nos eleva a mirar las circunstancias que estamos viviendo y decirle en paz, sabes que yo voy a hacer esto y lo voy a hacer de esta manera y lo voy a hacer así. Y estás en paz con las decisiones que estás tomando. Pero hay mucha gente que no está en paz, que no tiene la paz del Señor, cuando ya la paz se ha sido ofrecida. Ya está al alcance, ya está ahí. Pero la gente prefiere la paz, que si hay comida en la nevera, pues yo estoy en paz. Si el cheque me llega puntualmente y yo puedo pagar la renta, pues yo estoy en paz. Si tengo que me sobra para irme a comer una vez en semana afuera, pues yo estoy en paz. Pero esa paz es pasajera. Esa paz es pasajera. La paz de Dios es la que no tienes nada en la nevera y tú sabes que no te vas a acostar sin comer porque Dios te va a traer alimento. Es la paz que tú sabes que perdiste el trabajo y no sabes cómo pagar la renta, pero estás en paz porque tú conoces que Dios es tu proveedor. Y de alguna manera Dios va a hacer que aparezca lo que debe de aparecer para que tú puedas pagar tu renta. Yo he oído testimonios de eso. Esa es la paz que Dios quiere ofrecernos a nosotros, iglesia. Así que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que nos une a nosotros. Pero si vemos el versículo 4, el versículo 3 dice, solícitos en guardar que la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra vínculo es el lazo, es lo que nos amarra a tener paz, a vivir en paz los unos con los otros. Aleluya. Que yo pueda estar en paz con mi hermano Portalatín, que yo pueda estar en paz con mi hermana Rosaura, que yo pueda estar en paz con mi hermana Vidalina, que yo pueda estar en paz con ustedes y ustedes puedan estar en paz con nosotros. Eso lo hace la obra del Espíritu. Cuando nosotros nos amarramos a la obra del Espíritu en nuestras vidas. Hay una obra del Espíritu haciéndose en nuestras vidas continuamente, todos los días, a que tú y yo nos asemejemos al Hijo de Dios, a Jesucristo. Esa es la gran función del Espíritu Santo, que nosotros nos asemejemos al Hijo y que representemos a Cristo sobre la faz de la tierra. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a dar gracias a Dios. Así que estos son simplemente virtudes de cómo mantener una vida de unidad en el Espíritu. Si ponemos en práctica la humildad, la mansedumbre, ser solícitos
soportarnos los unos a los otros, amén, y tener ¿qué? Paz. Nosotros comenzaremos no solamente a vivir y a experimentar la unidad del Espíritu, pero a guardar esa unidad entre nosotros. Amén. Aleluya. Señor, gracias por la palabra que tú nos has dado en el día de hoy. Bendigo a los hermanos, Señor, y que esta palabra no seamos